apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Muy bien, entonces en este día vamos a estar enfocados en el Evangelio de Dios y vamos a estar viendo 5 aspectos del Evangelio para vivir persuadidos, convencidos de sus aplicaciones y sus implicaciones. Cómo aplicamos el Evangelio a nuestra vida y qué implica eso para cómo nosotros vamos a vivir la vida del Evangelio. Una de las cosas que he estado descubriendo muchísimo en estos días es acerca de la falta de definición del Evangelio. Hay una idea muy superficial acerca del Evangelio. Existe una idea muy, es muy suave. No hay una definición profunda, extensa, una definición que provea seguridad, que provea dimensiones, que provea algo más sólido para nuestras vidas. Y por tanto, ese tipo de definición del Evangelio produce en nuestras vidas vidas que no representan el Evangelio. Eso lo estoy diciendo en forma general. He estado platicando, conversando con diferentes personas que profesan la cristiandad, mas sin embargo, la definición del Evangelio no es una prioridad en sus vidas. No existe tal cosa como para estar completamente convencido de eso. Y es lo que precisamente vamos a tratar de hacer en esta serie del Evangelio en las próximas semanas, es de traer una persuasión, una convicción, algo mucho más fuerte, algo mucho más sólido para que nuestras vidas estén persuadidas, convencidas de esta gran noticia, de este tesoro maravilloso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y nosotros acabamos de leer Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 6, y ahí estamos viendo 5 aspectos acerca del Evangelio. El primero lo vamos a ver en el primer versículo, el mensajero. Luego en los versículos 3 y 4 vamos a ver el versículo 2 vamos a ver la veracidad. En el versículo 3 vamos a ver la persona del Evangelio, de quién se trata. Vamos a ver los resultados en los versículos 5 y por último vamos a ver el llamado del Evangelio. Entonces comenzamos con el versículo 1, que es el Evangelio, y Pablo en esta hermosa carta que él escribe a hermanos que están en Roma, él se dedica a expander el Evangelio en la forma más pura que la Biblia explica el Evangelio. Entonces, sí vale la pena leerlo y sí vale la pena estudiarlo porque nos va a enriquecer muchísimo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y es aquí, hermano, que nosotros vemos a el mensajero. El mensajero es Pablo. Pablo es el mensajero. Él se identifica como un siervo de Jesucristo.
La palabra siervo en esta primera versículo significa esclavo. Es una persona que ha sido comprada. Es un esclavo. La diferencia de un esclavo a un sirviente es que el esclavo ha sido comprado. El sirviente tiene su jefe y se reporta a su jefe ciertas horas, pero después sigue con lo suyo. El esclavo no. Es prisionero de Cristo. Esta persona ha sido comprada por Jesucristo. Y él se identifica así y lo vemos en las demás cartas que también lo hace y lo hacen otros de los escritores del Nuevo Testamento como Santiago, como Judas. Diferentes se identifican de la misma manera porque son comprados a precio de sangre y tienen un señor, un amo a quien se reportan. Él es un esclavo. Él es el enviado. Eso es lo que significa ser apóstol, es ser enviado. Él es el enviado. Él tiene un propósito, tiene una visión, tiene una claridad en su mente, está definido. Tiene un rol que Dios le ha dado muy exacto de ser el enviado por el Señor Jesucristo. Eso significa ser apóstol. Él ha sido apartado, él mismo lo dice aquí, apartado por el Evangelio. Él es apartado, él tiene una vida que da evidencia de que él ha sido transformado, de que él ha sido apartado, de que aquello que él predica es algo que él está viviendo, es algo que ha funcionado en su propia vida, que su propia vida da evidencia de esto. Así que Pablo, aunque lo conocemos en una forma general, lo hemos estado hablando, es el apóstol, el último de los apóstoles, y vamos a hablar un poquito más de eso luego. Él se presenta como un esclavo del Señor Jesucristo y sabe que ha sido llamado para ser enviado por el Señor Jesucristo y ser apartado para ese propósito. Su vida está definida. Entonces vemos que el próximo punto es la contabilidad o la veracidad. Vemos que aún en el primer versículo, él termina diciendo acerca de que este evangelio es de Dios. Tiene una fuente, este evangelio. Le pertenece a Dios. Dios se lo inventó. Dios lo creó. El evangelio es de Dios. Y como veracidad, como algo que podemos comprobar que este evangelio le pertenece a Dios, tenemos algo muy, muy interesante en este segundo versículo, que es como él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este evangelio no viene por mano de hombres, no viene por leyendas o historias que los hombres se inventaron, sino que viene directamente de Dios. Y Dios tiene la prueba para nuestras vidas, es su palabra. El evangelio, aquí vamos a definirlo un poquito, significa las buenas nuevas. Muchos lo conocemos así inmediatamente, pero cuando leemos la palabra original, estamos escuchando euangelion. Eu significa bueno y angelion, usted puede escuchar la palabra ángel de ángel. Y ángel es un mensajero. Así conocemos la palabra ángel. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Y la palabra ángel significa el mensaje. Entonces, bueno, mensaje, buen mensaje, buenas nuevas. Este mensaje o esta composición de esta palabra se usaba cuando se expresaba la victoria de un reino sobre otro reino. Entonces, cuando la gente, si usted se va en su imaginación, a través de la historia, usted se va a esos lugares donde estaban viviendo bajo reinados, había un mensajero que venía corriendo, dejándole saber a pueblo por pueblo
que habían ganado la victoria, que habían ganado la guerra, una guerra, algo que tenían ahí pendiente. Y este mensajero era el que traía las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es lo que significa la palabra evangelio. Entonces, trayendo ese significado al significado mayor, es la guerra que Dios ha ganado por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Son las buenas nuevas para el mundo entero. Y por eso es el mejor mensaje que puede escuchar. Por eso es el mensaje universal. Por eso es el mensaje que termina la historia y comienza una historia nueva. Es el mensaje de salvación. ¿Qué tiene este mensaje? Tiene salvación. Dios ha provisto una forma de salvación. Muchas calles o muchos caminos conducen al infierno. Muchos caminos conducen a la destrucción. Pero hay uno que es angosto. Hay un camino que es exclusivo. Ese camino conduce hacia Dios. Y ese camino se le ha dado solamente a la exclusividad, los derechos al Señor Jesucristo. Un solo Dios y un mediador entre los hombres. Él es Jesucristo, el hombre Jesucristo, el hombre Dios. Él es el que une este camino, el que provee este camino para nuestras vidas. Entonces, aquí vemos en este versículo que Dios ha escrito un libro acerca, en el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios prometió a uno por medio de las Santas Escrituras. Y esto es muy importante que pongamos atención. Dios escribió un libro. En este libro, Él tenía que tener un prometido. En este libro, Él tenía que tener diferentes profetas, diferentes personas durante la historia que no se conectaban, que podían pasar 100 años, 200 años, 300 años, y de repente salía uno o salía otro. Y estas personas traían ese mensaje consecutivo, este mensaje que iba trayendo más y más luz, más y más verdad, más y más aclaración en una forma más clara para su vida. No existe otro libro como la Biblia. No existe otro libro que traiga todas estas cosas y las una para presentar a una sola persona. No existe un libro que se componga de más de 40 autores por más de 1500 años que se estén hablando de un lado de la eternidad a otro lado. No existe otro libro que hable de esta manera. Este es el único y Dios lo ha provisto con la idea de poder unir y presentar a su Hijo. Ese es el propósito de la historia de la redención. No hay otro libro. Este es el único. La Escritura solamente nos puede dar esta información. Aparte de esta información, cualquier otra información, estaríamos torciendo el Evangelio. Usted necesita ser salvo por gracia solamente, por medio de la fe en Cristo solamente. Esto ha sido dado por Dios. Dios ha provisto este libro para validar nuestra experiencia. Dios ha provisto este libro para saber si nosotros estamos en la fe o no estamos en la fe. ¿Por qué tratar otra cosa? ¿Por qué vamos a tratar de intentar otra religión o otras costumbres o otras tradiciones si Dios ha provisto solo, en una forma sola, en una forma completa, su consejo entero, su revelación? Y en ella ha puesto a su Hijo Jesucristo a cumplir más de 300 profecías, que el cumplimiento de todas esas profecías en una persona, bajo los ojos, en los ojos de un ser humano, es un imposible.
Mas, sin embargo, Dios lo hizo para que hubiera testigo. Las escrituras sirven de testigo, sirven de que este personaje que llegó aquí al mundo hace 2000 años atrás, este personaje que se dice que es Dios, no solamente apareció una vez y se encarnó, sino que tenía una historia. Había una historia detrás de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos. Dios va a los extremos, por decirlo así, de verificar, de traer confirmación que este que llegó hace 2000 años es verdaderamente su Hijo. Y es lo que vemos en el versículo 3, cuando dice que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es su Hijo, el ser no creado. Este Hijo no ha sido creado. Este Hijo ha sido siempre Dios. Él comparte la esencia de Dios. Es completamente Dios. Él siempre ha sido su Hijo. Él siempre ha estado desde eternidad a la eternidad. Nunca ha dejado de ser Dios. Él es 100% Hijo de Dios. Y como vemos aquí en el versículo 3, también vemos que es el Hijo del Hombre, porque dice que era del linaje de David según la carne. Y según la carne, aquí lo que está hablando es el hijo de la promesa, el hijo de David. El hijo de David es el heredero de todo el reino de Dios. Es el heredero del rey que viene a reinar. Entonces, él es el que cumple los requisitos como hijo de Dios, y él es el que cumple los requisitos como el Hijo del Hombre. Ahí están combinados los dos. Uno no deja de ser el otro. El hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho carne no quiere decir que deja de ser Dios. Y el hecho de que el Hijo del Hombre sea Dios no deja de ser hombre. Continúa siendo así. Él es el Hijo eterno que se hizo carne. Él es el prometido. La declaración de la resurrección que vemos aquí es muy importante también para nuestras vidas, ya que fue declarado en el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder. Esta parte no significa que Él fue declarado en ese momento y que a partir de ese momento Él fue el Hijo de Dios. No, sino que ya ha sido establecido. Si lo veo un poquito más antes, dice que él, en el versículo 3, acerca de su Hijo, ya es su Hijo. La parte que dice fue declarado Hijo de Dios con poder fue una confirmación. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Esa confirmación, cuando Dios hizo la señal más grande en la historia del ser humano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, el Señor Jesucristo fue validado como Hijo de Dios, y en ese momento el trabajo, la obra que había hecho nuestro Señor Jesucristo fue validado, fue hecho una confirmación para ser acepto su sacrificio. Jesús es el Salvador. Aquí vemos, terminando el versículo 4, él es el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y por quien recibimos, ahora vamos a ver esta parte también. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Entonces vemos los resultados en el versículo 5. En el versículo 5, y por quién recibimos la gracia y el apostolado. Ahí están dos cosas muy importantes. La gracia es todo un océano grandísimo, es todo un universo. A medida que vamos conociendo a Dios, vamos conociendo que su gracia es infinita, es abundante, es grandiosa,
esta gracia de Dios es por la cual nosotros recibimos salvación. Por esta gracia de Dios es por la cual nosotros hemos sido hechos aceptos delante de Dios. Hemos sido hechos hijos para con Dios, adoptados en su familia. Es por quien recibimos la gracia y el apostolado. Este apostolado, estamos hablando de la misión. No solamente la gracia de haber sido hechos salvos nos ha dado Dios, sino que hemos sido llamados a una misión. ¿Cuál es la misión que hemos sido llamados aquí? Vemos en el versículo 5 que hemos recibido la gracia y el apostolado. Esta parte del apostolado habla acerca de haber sido enviado de parte de Dios. Esta persona que es enviada es el apóstol, pero cuando hablamos del apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los demás apóstoles, estamos hablando del apóstol con letra mayúscula. En este momento, cuando él está hablando del apostolado, está hablando del apostolado de aquellos que son enviados. Entonces ya no es necesariamente un rol, sino una función. Cada uno de nosotros pasamos a tomar la función de aquellos que somos enviados. ¿Enviados por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en una forma pequeña, no como un rol oficial del apóstol o de los apóstoles en aquel tiempo, eso ya terminó. En una forma pequeña somos apóstoles, somos enviados de parte de Jesucristo para predicar este evangelio. Entonces, hemos recibido la gracia y por medio de su gracia hemos recibido toda la salvación, todo lo que viene con la salvación, y por medio del apostolado hemos recibido la misión de ir al mundo y predicar este evangelio. Ahora, analicemos un poquito estas palabras del apóstol Pablo en el versículo 5 acerca de esta misión y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces ahí es que nosotros tenemos que poner mucha atención, que si nosotros vamos a llamar a la obediencia a la fe a todas las naciones, lo vamos a hacer por su nombre, por amor a su nombre. Entonces mucha relación en estas palabras, cómo vamos a estar celosamente desde que este mundo conozca a Dios, conozca a Cristo, por amor al nombre de Él. Iglesia, esta es nuestra misión. Las naciones necesitan obedecer la demanda del evangelio. Las naciones necesitan venir a conocer a Cristo por amor a su nombre. El mundo entero necesita conocer el evangelio. Es una forma exclusiva como ellos conocen el evangelio. Solamente lo pueden conocer a través de la gracia de Dios, a través de la fe de que Dios provee y a través de la persona de Dios que Dios ha provisto, el Señor Jesucristo. Entonces pueden conocer a Dios, es en una forma exclusiva, pero también es en una forma inclusiva, ya que son todas las naciones están invitadas a conocer al Señor. Todas las naciones deben de conocer al Señor. Y creo en lo personal que el apóstol Pablo estaba tan determinado que quería evangelizar a todo el mundo y todo lo que se conocía como todo el mundo en aquel tiempo. Él quería llegar a esos extremos, a esos lugares para llevar este evangelio y hacer que todas las naciones vinieran a la obediencia de la fe en Cristo Jesús. Entonces contestamos que todos son invitados a la salvación y también contestamos que solamente hay una forma de salvación, es exclusiva en Cristo Jesús. El punto número 5
es la llamada, o más bien la demanda, la llamada. Hablando del versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La llamada se hace personal, aún para los hermanos y hermanas que estaban en Roma. La llamada se hace personal porque entonces dice, aún ustedes, incluyéndolos a ustedes, incluyendo que Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Ellos también fueron llamados para pertenecer a Jesucristo. Mi pregunta en este día es, ¿tú perteneces a Él? ¿Le perteneces? ¿Es tu salvación, está tu salvación asegurada en la roca que es Cristo? En la roca que no se mueve, en la roca que no se mueve, que no puede quebrarse, la roca Jesucristo. ¿Estás deleitándote en su hermosura? ¿Estás esperándole? ¿Estás buscando ser purificado en tu vida para ese regreso del Señor Jesucristo? ¿Le temes? ¿Estás convencido de su santidad, de su poder, de sus atributos, que es grandísimo? ¿Estás de acuerdo que Él es la única forma de salvar a pecadores y que usted y yo somos pecadores? ¿Estamos convencidos de que eso es una realidad en nuestras vidas? Y en estos momentos quiero leerles Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Para contestar a esta pregunta necesitamos saber cómo nosotros venimos a esta convicción de salvación. Romanos 10, versículos 9 al 13. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí el autor, el apóstol Pablo, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, trayendo, expandiendo, enseñando acerca de la promesa de Dios. En el Antiguo Testamento se proclamó, el que creyere en el Señor, el que invocare su nombre, será salvo. Luego vino la revelación completa. La revelación había estado progresivamente en el Antiguo Testamento. Cuando aparece la luz que vino a los hombres, nuestro Señor Jesucristo, la revelación fue completa. Y ahora el apóstol, con toda autoridad, con toda aclaración, usa ese pasaje para enseñarnos que continúa siendo cierto. El que invocare el nombre, y ahora ese nombre tiene un nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Ese título ahora tiene un nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Lo confesare con sus labios en una forma de que no se avergüenza de él y creyese en su corazón que Dios le levantó de los muertos, no simplemente como un acontecimiento histórico, sino como que algo que verdaderamente significa algo para usted. El hecho de que Jesús haya sido levantado de entre los muertos significa que usted no está en sus pecados, que ya usted no está bajo una antigua manera de vivir, sino que las cosas han sido hechas nuevas y aquí usted se mueve
hacia esa dimensión. Usted pone los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, y usted empieza a moverse hacia esa nueva vida, hacia esa forma de vivir. La verdadera fe que salva siempre produce obediencia y, tome nota de esto, y sumisión al señorío de Jesucristo. Si usted y yo hemos sido hechos salvos de parte de Dios, nuestra vida va a declararlo de una forma sólida en cuanto a nosotros nos sometemos a Él. Si nosotros estamos sometidos a Él como que Él es nuestro Señor, entonces estamos confesando con nuestros labios. Entonces estamos verdaderamente invocando al nombre de Dios, el nombre del Señor, y creemos que lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario es suficiente para salvarme de mis propios pecados. Estos pecados, en una forma general, son echados, cargados por nuestro Señor Jesucristo, y como Él lleva nuestros pecados a la cruz de Calvario, el que no cometió pecado fue hecho pecado para entonces justificarnos Él en Dios. Ahora nosotros hemos sido hechos libres de ese pecado. Y es para nuestro diario vivir que cada vez que nosotros pecamos, podemos venir a este santo Salvador lleno de gracia, que es fiel cuando nosotros confesamos nuestros pecados para perdonarnos. Oremos. Padre, Señor, te damos gloria y honra, que nos bendice en estos momentos, y sabemos, Señor, que es tu palabra la que sale y nunca regresa vacía. Tiene un efecto poderoso. Dios amplifica nuestro corazón, ensancha nuestro corazón para que esté completamente admirado por la belleza de cómo tú has compuesto este hermoso evangelio, esta buena noticia. Ayúdanos, Señor, en estos próximos domingos y en estos próximos días, estas semanas, a estar contemplando en tu hermosura por medio de este mensaje maravilloso, y poder concluir que sí debemos de compartirlo, que sí necesitamos, como los demás, el apóstol, como los demás hermanos que han estado celosamente predicando este evangelio a todas las naciones, que lo compartamos también en Cristo Jesús. Amén. Amén.